Ok. Vamos a empezar a grabar, querida mía. Ok, aquí estamos de nuevo. Hey, Día de conversar, capítulo 12. Realmente todos los martes a las 6 de la tarde. Bien. Y la verdad es que hoy día es un día muy particular, muy particular. ¿Cómo te viviste el domingo, Fiona? Tú que eres extranjera, pero yo, tienes uff, tantos años en Chile. Cuéntanos que mira, te voy a contar mi espacio. bueno, yo vivía un poquito desde el miedo al comienzo, Ah, eh, porque sentí que era una cosa tan grande, tan importante, y, y una cosa que podría de nuevo separar el país. mm, Eh, yo he visto en mi país cuando había una elección para independencia y tener un porcentaje de 49 contra 51 realmente divide el país. sí, Y después me fui a la alegría total en ver los resultados y más aún alegría ver la no violencia, que para mí fue ah, muy importante, yo creo para todos, sí, muchos de nosotros, ver que hay un resultado bueno, hay un nuevo comienzo y un contexto de paz sí, y de sí, respeto y de celebración. Y sí. que sigan eso, espero. Sí, sí. Yo, la verdad es que yo comparto contigo, primero la gran satisfacción y la alegría de ver que la gente, todos los chilenos, incluyéndome, Mm, tomamos muy en serio en hacernos parte de una decisión, porque, porque es una decisión que a lo mejor a mí me va a tocar vivir unos años, pero a la gente de 20, 18 que puede votar ahora mm, le va a tocar por, ojalá, por muchos años más. Entonces, el hacerse presente porque están haciendo ellos cambios que los va a impactar, a mí eso me trajo mucha felicidad, porque yo siempre he creído en el voto, o sea, el tener supresión de voto o no poder tener el derecho a voto, me lo viví de manera muy dura y cuando recuperamos eso y yo podía votar, yo dije, esto es maravilloso, o sea, es una sensación de decir, le hacía algo, decirle no a algo, pero poder sentirse representada en la decisión. Entonces, este domingo yo tuve que ir 2 veces porque la primera vez me tuve que volver, la cantidad de gente que había era increíble. Entonces, pero volví, o sea, para mí es tan importante que uno tiene que hacerlo, no puede no sí. hacerlo, ¿no? Y desde ahí, la forma en que todos salieron a celebrar, y han sido 2 domingos y 2 eventos, el 18 y ahora, que han sido muy interesantes con la no presencia de carabineros. O sea, Mm, también yo creo que la no violencia se da porque no hay enfrentamiento, ¿no? No es que la violencia per se uno la vaya a dejar que suceda, porque eso es vandalismo y hay que detenerlo, para eso están las mm, fuerzas de orden. Pero cuando tú estás como fuerza de orden provocando o con la presencia, con la actitud, con la restricción que a lo mejor no es necesaria, eso genera mucha más violencia. Entonces me pareció que era un muy buen símbolo lo que pasó y quedó en claro varias cosas que yo creo que son las que hemos tomado para este tema, porque esperamos elegirlo justamente por lo mismo, ¿no? mm, Quedó en sí, claro que todos tenemos que ser parte de un cambio y que no nos podemos quedar como espectadores, y de eso vamos a hablar con el cambio cultural. Segundo, que si podemos ser parte desde vocear y traer ideas, tenemos que hacerlo también, ¿no? Y que todos tenemos una capacidad para influir de alguna u otra manera, sea grupos organizados, grupos menos organizados o grupos emergentes, pero todos tienen la capacidad de hacerlo. Entonces me pareció súper interesante y es por eso que elegimos este tema, así que lo voy y a más poner ahí. encima, el porcentaje de mujeres fue mucho más grande que los hombres. Lo Sí, vi. Yo creo que tal vez nuestra, bueno, la mía, el tema de los suffragettes, sí, claro, el voto es muy importante. Nos luchamos sí, para tenerlo. absolutamente, sí, sí. Entonces, mira, el tema como le pusimos de escultura, una página en blanco, y esto tiene que ver con la idea o la fantasía a veces que la gente tiene de que realmente uno parte de una hoja en blanco, y eso no es así, es lo primero que hay que decir. O sea, hay cosas de esta constitución y de las anteriores que de alguna manera se rescatan porque son parte de la representatividad cultural que tiene Chile.
Y cuando hablamos de un cambio así en una organización, que es lo que nos convoca hoy día, hay razones para un cambio cultural. Entonces queremos meternos en las razones, en qué es lo que nos lleva a un cambio cultural, organizacional, cómo decide uno qué mantiene y qué saca, qué cambia, qué es lo que hay que estar escuchando para poder incluirlo o sacarlo. Y por otro lado, quién se hace cargo de diseñar el mapa, porque el gran paraguas es la Constitución en Chile, en una organización. ¿Cuáles son esas variables? Y las vamos a conversar ahora. ¿Cuáles son esas variables? Y cómo se implementan los cambios. Entonces, no sé, si quieres parte tuyo, yo sabía que tú No, tenías un par de cosas ahí solamente que compartir. quiere decirte, y también yo creo que es importante que mencionamos un poquito sobre no solamente una nueva cultura Sí, o no, pero claro. también cuando hay una fusión de dos culturas, que también es muy importante que vamos a tocar hoy día Sí, también. So, hay mucho en la parrilla hoy día, Claudia. sí, sí, es verdad. ¿Quieres comenzar tú con esta idea de cuáles son las razones por los cambios de cultura? Sí, mira, habían dos espacios dos temas que me parecían que eran buenos mencionar, que tienen que ver con una suerte de paraguas. Mira, estuve investigando un poquito y justo se alinea muchísimo con los cambios a nivel cultural, ¿ah? Pero una de las cosas que encontré fue lo siguiente, que me pareció que dado lo que estábamos viviendo en Chile, era importante. Hay una autora, ¿no?, que se llama Claudia Hayes, que en su libro ¿Por qué necesitamos una nueva constitución? Dice y establece lo siguiente, ¿no? Y voy a citarla porque es un libro bastante técnico, pero que es muy interesante, ¿no? Dice, cuando una sociedad decide reconstruir su tejido social y generar participación y deliberación ciudadana, todo eso podría incidir realmente en cuáles son las decisiones colectivas que después se llevarán a diseñar o a exponer en una nueva constitución. Entonces, dice que la constitución per se determina las formas políticas en que se van a funcionar las instituciones, ¿no? Entonces, tomo eso y lo defino con lo siguiente, que en un cambio cultural, porque aquí lo que la Constitución va a traer es un cambio cultural, pero que se está adaptando a lo que el movimiento social y el cambio a lo mejor ya trajo, ¿no? Eso es el punto 2. Y el punto 3 es que en una cultura organizacional, ¿no es cierto?, siempre nosotros tenemos que buscar cuáles son esas razones que nos llevan a estos cambios. Y habían a lo menos 6 razones que postulaba un autor en una investigación que encontré que me parecían súper buenas, ¿no? Irrelevantes. ¿Por qué? Porque esto lo propone Marisa Levin, que es la fundadora de Inc., así tal cual. Y lo interesante de esto es que dice, mira, una cultura, y nosotros tú y yo lo hemos vivido, se va un gerente general y llega uno nuevo. Primer cambio. Ese es un catalizador para un cambio cultural. Lo segundo, la empresa es comprada o se fusiona con otra. Segundo. El tercero, supongamos que esta empresa decide desvincularse de una suerte de compañía matriz y se desliga, y debido a eso tiene que crear su propia identidad cultural. Después, y este me parece súper clave porque creo que lo vamos a vivir durante todo el año que viene y de aquí en adelante, es que cuando el contexto obliga o lidera el cambio desde los clientes. Los clientes y usuarios han cambiado sus prácticas hoy día debido a COVID, pero también debido a una restricción económica altísima en todo el mundo. Y están pidiendo, por la relevancia de ciertos temas como el cambio climático o la valoración o la inclusión en la diversidad, que las compañías a las cuales les compran estén alineados con eso. Por lo tanto, eso genera que una compañía se cuestione, ¿estoy sirviéndole a ese entorno o no? La quinta y penúltima
es que hay un cambio disruptivo, por ejemplo, en el mercado, que esas compañías prestan servicios. Parecía un poquito lo anterior, pero esto ya es disruptivo. Y por último, la globalización, que hoy día es muy interesante porque no sé si el rol de la globalización hoy día juega un rol de conciencia, creo yo. Y lo veo como consciente, ¿por qué? Porque el pensamiento global no tiene que ver con estar vinculados, porque ya lo vivimos, y yo diría, desde mi mirada personal, fracasó. Sino que hoy día la globalización tiene que ver con tener conciencia global, es decir, todos los países están hablando de que tenemos que preocuparnos del clima, todos los países están hablando de que tenemos que preocuparnos del uso de el carbón y también del plástico, y todos los países están hablando de cómo incluir a los más diversos. Entonces, aunque no seamos un mundo global como se entendió en la primera época cuando se instaló, hoy día el cambio cultural en la organización, si no acoge esos 6 factores, o a lo menos no está consciente de que estos son los que lo puede llevar al cambio, realmente se queda fuera del juego, ¿no? Entonces eso quería mencionar como... Sí, y es interesante lo que tú estás diciendo de los 6, si pensamos en COVID. Sí. Porque por lo menos hay 4 que como ha iniciado por el resultado del pandemia, disruptive change, el cambio disruptivo. Los clientes necesitan nuevos servicios. No podemos ir al supermercado a veces, tenemos que hacer pedidos. Hay servicios que spin-off. Hay organizaciones que no fueron tan conectadas digitalmente, ahora están totalmente digitalizados. Y también esta idea de hay empresas que están como trabajando como más conjunto de diferentes rubros para solucionar problemas. Sí. Entonces hay mucho que podemos decir. Muchas gracias a COVID también. Sí. Para apurar cambios que a veces son más lentos en llegar. Sí. Yo estaba viendo un artículo de Brian Walker que era sobre cambiar la cultura de la compañía requiere de un movimiento y no un mandato. Eso fue el artículo de Harvard. Y él habla sobre la importancia de que debemos aprender de los movimientos sociales para el cambio de cultura organizacional. Y lo hace en varios diferentes puntos. Habla sobre un caso, se llama Dr. Reddy's, que es una empresa farmacéutica global de India. Claro. Parece que tú conoces India, ¿no? Un poco, sí, un poco. Es una empresa, 33 años, tiene 20,000 empleados, 27 países. Y ellos decidieron que necesitaban un cambio de cultural que fuera más ligera, innovador y centrado en los pacientes. Entonces, primero trabajaron en el propósito. Y yo creo que es un paso normalmente bastante importante. Trabajaron en este propósito y salieron con el lema, algo como nuestros pacientes tienen que tener un servicio mucho más rápido. Desde ahí empezaron un seguimiento y varios pasos con los trabajadores, con las personas, los clientes, comunicando lo que estaba haciendo. Entonces, primero en la idea, segundo la acción, y todavía está trabajando en eso, en la innovación. ¿Cómo se ve ese movimiento? Si pensamos en los cambios que ha pasado en Chile, que pasan en las organizaciones, podemos decir o pensar que los movimientos comienzan con una llamada a acción. Sin embargo, en realidad comienza con una emoción. Es cuando uno se conecta con algo, una frustración, una tristeza, un enojo, una pasión, una alegría, es decir, yo puedo cambiar y ayudar a mi país a cambiar en un país mejor. Llega desde una insatisfacción del status quo y que amplia la idea de que podemos brindar una mejor visión.
Entonces, él habla sobre como más o menos 4 o 5 áreas donde hay como un parte común entre el movimiento social y lo que puede ser un cambio cultural. Uno es primero encuadrar el tema. Habla de eso primero, que explicar la necesidad de un cambio organizacional. Las personas tienen que saber por qué está cambiando o nunca va a estar arriba del micro, nunca va a entender. Correcto. Y yo no sé cómo está tu experiencia, Claudia, pero a veces cuando hay cambios que yo he visto en organizaciones, la decisión está tomado puerta cerrado en una sala de reuniones y nunca está comunicado claramente a toda la organización, los stakeholders, los clientes, y nadie entiende nada. Sabe que hay algo de cambio que genera normalmente miedo, porque piensa que va a perder su trabajo, pero no hay claridad en la comunicación de lo que es. Entonces es importante encuadrar el tema dentro del propósito de la organización. La otra cosa que habla es, demuestra victorias rápidas. Y él habla de eso en los movimientos sociales. Es mostrar realmente cosas concretas, pequeños, pero victorias. No estamos hablando de esta cultura, de cambio de cultura que yo estaba en un call con alguien de Brasil hoy día y dijo, estoy en conversación con una empresa que quiere un cambio cultural antes de diciembre. Entonces digo, ¿qué cree que soy Papá Noel? Claro. Entonces, como es mostrar los pequeños victorias o los pequeños pasos, pero es un tema que va por el largo plazo. Sí. También habla de utiliza las redes. Y tal vez tú puedes decir más de eso en términos de cuando los creadores de movimientos construyen coaliciones, uniendo grupos diversos y dispersos para formar una red más grande. Y ese, en el liderazgo de este farmacéutico en India, eso que hicieron. Y dos pasos más que dicen que es súper importante, crear refugios. Y esa es la construcción de movimientos, crean espacios donde las personas pueden discutir estrategia y tácticas. Esto es como el think tank. Sí. Un tanque de pensamiento, un focus group. Y yo creo que eso es algo que va a ser muy importante, espero, en esta nueva constitución. Van a crear muchos refugios de conversación y diálogo, ¿no? Y después abrazar los símbolos, que es importante. ¿Cuáles son los símbolos que con los cuales todos podemos identificar? Sí. Hay varias cosas de lo que tú dices que son, primero la primera gran, yo creo que la primera gran caída en cuenta, como decimos en Chile, es que ningún cambio de cultura puede suceder de la noche a la mañana. Históricamente a nivel organizacional siempre se habla de que los cambios culturales llegan a tomar 3 años, ¿no? Porque es un proceso que si es inclusivo y determinante del futuro, de cómo vas a aparecer y que tú quieres establecer, obviamente, una identidad por sólida por varios años a venir, entonces tiene que tomarse el tiempo de realmente de que llueva y moje a todo el mundo. En ese sentido, piensa que la Constitución en Chile debe ser exactamente lo mismo, o sea, estamos pensando en Constitución a lo menos de 30, 40, 50 años, ojalá más, porque le va a hacer sentido a la gente que la va a vivir. Entonces, un cambio cultural debe representar a la gente que vive en ella o a la gente que se adhiere a ella. Estoy pensando en los nuevos empleados y estoy pensando en los nuevos chilenos, o sea, inmigrantes, gente que va a nacer nueva en nuestro país, etc. Entonces, habían un par de ejemplos que yo tomé también, que eran, por ejemplo, cuando hablamos del primer caso de las razones para el cambio cultural, que es el nuevo CEO. Dos temas importantes ahí en preguntarse a la gente que ve esto y que lee esto en términos organizacionales, y es que si el CEO es nuevo porque quieren hacerle un cambio a la organización, hay que entender súper bien qué lo mueve a él y qué lectura está haciendo del sistema
de manera tal de adaptarlo a las nuevas circunstancias del sistema. Y cuando hablamos de sistema estamos hablando de sociedad y el mercado, si tú quieres. Y lo segundo es qué pasa si ya la compañía viene haciendo un análisis, el directorio, por ejemplo, viene haciendo un análisis de cambio y define que esta persona no es la persona correcta para los nuevos tiempos, y ahí trae un nuevo CEO porque tienen que buscarlo con ciertas características. Por ejemplo, es lo que pasó en Hewlett Packard, ¿no? Perdón, en Microsoft. Microsoft, claro, sí. en Microsoft tenían a un CEO súper exitoso, Steve Ballmer, pero cuyo foco les dio lo que querían. El foco era hacer dinero. Pero cuando necesitaron cambiar de foco a la innovación, él no era la persona y trajeron a Satya Nadella. Y ella es la que está generando todo el cambio de innovación, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando una compañía se compra a otra? ¿Y cuál de las dos culturas es la que debe prevalecer? Y esto es súper importante porque lo estoy viendo en muchas acquisitions de empresas en Chile y me ha tocado acompañar a los dos lados. Al lado que viene y que compra, que son extranjeros y que necesitan adaptarse a la cultura chilena. Y lo primero que quieren saber es por qué los chilenos funcionan como funcionan. ¿Por qué cumplen como cumplen? ¿Por qué no cumplen como cumplen? Nada más que eso. ¿Cómo los lidero mejor? Es la pregunta más común que tengo yo de los CEOs que vienen de fuera del extranjero. ¿Y por qué, a qué reaccionan bien y a qué no reaccionan bien? ¿Cómo me tengo que comunicar con ellos? Ok, cuando sucede eso, que es una acquisition de por ejemplo, en este caso un extranjero o un chileno, una empresa de X servicio o de X producto, ciertamente tengo que alinearme para ver cómo va a moverse el mercado, qué es lo que nos genera miedo, qué es lo que no nos genera miedo para implementar los apoyos necesarios. El Instituto de Neuroliderazgo, el que hemos mencionado un par de veces porque yo me entrené ahí, tú también lo conoces un poco más, propone una metodología que me pareció, más que metodología, porque no la explica en sí, pero sí propone 3 instancias clave en el proceso de un cambio y habla de establecer prioridades, determinar hábitos e implementarlos, y segundo, generar sistemas de apoyo. Entonces habla de prioridades, hábitos y sistemas. Y dice algo que es absolutamente cierto, que es lo que de alguna manera nos ha tocado hacer a ti y a mí, en la implementación de cambios de prácticas organizacionales. Las prácticas son los comportamientos y los comportamientos lo que buscan es establecer una nueva forma de ser que es requerida por esa compañía y que quiere que sea representativa de su cultura, ¿no? Entonces, si yo pongo el foco en una práctica y priorizo que esa es la más importante, que ojalá esté vinculada a algún valor de mi compañía, después la sistematizo lo suficiente para que se convierta en un hábito adquirido, en algo que sale absolutamente transparente a jugar a la cancha. Por último, lo que tengo que hacer y nunca olvidar es poner sistemas de apoyos en el camino que me vaya acompañando no solo a mí, sino que a los equipos, o de refrescamiento. Por eso hay empresas que lo hacen súper bien. Yo trabajo con una compañía de seguro que establece sistemáticamente todos los años charlas de cultura. O sea, todos los años hacen charlas de cultura. ¿Por qué? Porque tienen que refrescar a toda la gente por qué es lo que los mueve, cuáles son los valores y las prácticas que están aceptadas y además promovidas, pero lo hacen todos los años, no lo dejan porque esté puesto, sino que lo refrescan. Entonces me parece que eso es clave, ¿no? Mira, yo creo que eso es súper importante lo que tú estás diciendo. Y hay un ejemplo, lamentablemente afuera de Chile, pero muestra cómo es fácil fracasarse en la fusión. Claro. Y es con Amazon, cuando Amazon tenía la fusión con Whole Foods en 2017. Yeah. Nunca hablaron o analizaron la cultura de los dos, que encuentro como, ¿cómo no hicieron? Es como, ¿cómo te invita a alguien a venir a su casa a vivir y no sabe quién es y habla el mismo idioma, come la misma comida, no sé? Claro. Bueno, nunca hicieron un análisis intercultural, nunca hicieron, yo creo que ese es el primer paso, claro, decir cuáles son las culturas de los dos, cuáles son las cosas que son importantes por cada organización. Dieron cuenta que Amazon
creía mucho más en del comercio electrónico, era mucho más, estaba en el negocio de Whole Foods porque quería aumentar su contacto con vender abarrotes en cientos de tiendas. Cambiar un poquito de su estilo. Mientras Whole Foods querían reducir sus precios y aumentar su escala. Entonces, esa es la razón por qué lo podían juntarse. Pero su forma de funcionar, las razones para juntarse parecen súper buenas, pero la cultura donde venían era completamente distinto. Whole Foods era un sistema mucho más, como se hablan en los artículos de Harvard, mucho más suelto. Entonces, no tenía una rigidez de gestión que tenía Amazon, que era mucho más rígido. Entonces, no vieron la compatibilidad de la cultura antemano. Entonces, lo que pasó era que uno estaba esperando, los empleados de Amazon estaban esperando una rigidez, una claridad de jerarquía, una forma de poner las letras y hacer los puntos. Y estaba en una organización que era mucho más suelta y que era mucho más tomar las decisiones en situ, no tener una cultura tan rígida. Y costó mucho a ellos trabajar juntos. Claro. Entonces, ¿cuáles son las cosas que esta investigación dice? Revisaron 4.500 fusiones en 32 países entre 89 y 2013. Y las inversiones, hicieron una evaluación de inversiones, porque yo creo que la cosa que más analizan en la fusión es las finanzas. Sí. Ese va con lupa. Sí. Pero monetarios, la industria, la distancia geográfica, la compatibilidad de cultura. Y hicieron todo este análisis las personas que trabajan con ellos. ¿Cuáles son el tipo de personas? Y encontrar en promedio las compañías compradores en fusiones con diferencias culturales que, por ejemplo, Amazon y Whole Foods vieron reducir su rentabilidad 0.6 puntos en los primeros 3 años después de la fusión. Entonces, ¿qué tiene que hacer cuando usted está pensando en entrar en una fusión con cualquier organización? Primero es mirar la cultura de cada uno, hace un análisis, evaluación cultural. No solamente de las finanzas, de las personas, de las prácticas, de la administración, reflejan sobre la rigidez y la soltura de ambas compañías. Primero. Segundo es construir un acuerdo prematrimonial. Y esta idea es como entender las fortalezas y la debilidad de cada uno y tratar de buscar el terreno entre medio. La otra parte, otro punto es obtener aceptación. Y ese es como todos están informados del plan de integración. Hay un plan de integración. Es no simplemente que explican cuáles serían los cambios, es cómo vamos a hacerlo, hacer una estrategia de integrar las dos organizaciones. Y el último, como tú dijiste muy bien, es revisarlo, es abrazar la prueba y error. Ninguna fusión va a venir con puras rosas. Siempre va a tener que hacer un ajuste. Entonces, leyendo eso, yo recordé de una organización donde yo trabajé que me pidieron un taller. Era una organización que tenía una fusión con 2 empresas y llevaron 6 meses. Y solamente pidieron una actividad corta de un taller. Entré en la sala de 60 personas y miré las mesas. En 5 segundos tenía claro
qué personas vinieron de qué organización. Claro. La forma en que estaban sentados, la forma de vestirse, su forma de interactuar, el lenguaje. Ujú. Y la tragedia en esta organización es que hay personas que dijeron abiertamente, yo nunca he sentido tan afuera de mi trabajo y tan triste en un trabajo donde no siento que pertenezco a ningún lado. Claro. Y ese es el dolor de infusión no bien pensado. Correcto, sí. Una de las preguntas que siempre se nos hace de alguna manera es cuál es el rol que juega el líder de la organización, ¿no? El líder que está literalmente llevando hacia adelante, sea esta fusión, sea esta compra, sea este spin-off o cambio, ¿no? Cultural por las necesidades del mercado o interna. Y es bien interesante mirar qué es lo que ese líder tiene que escuchar, ¿no? Porque creo que la clave que como característica del liderazgo es, y voy a volver al modelo que hemos mencionado, que es el tema de cómo se puede ser osado, pero ser un osado responsable, ¿no? Y parte de esa osadía tiene que ver con entender muy bien el campo en el que se está moviendo, que todo lo que deje fuera de esa cultura o instale como nueva, tiene que incluir al universo completo de gente que la representa. Y esto estoy pensando, mira, mientras digo esto, estoy mirando a Chile, o sea, todo el grupo de la Asamblea Constituyente tiene que tener claro que tiene que representar un 100%, a lo menos en un 90%. O sea, a lo menos, porque si no, vas a tener gente que se va a sentir no escuchada y no se va a adherir a las prácticas. Estamos entendiendo que son prácticas que nos van a convenir a todos y que van a tener una representatividad muy alta. Eso es exactamente lo que el líder de una organización y un CEO tiene que cuidar. Ciertamente en las compañías, a diferencia que en los países, uno prescinde de las personas. Mira, yo tenía un dato que era súper interesante que decía lo siguiente. En las culturas, por ejemplo, en culturas tóxicas, hablando de tipos de culturas tóxicas y sanas, hay una data en Estados Unidos que dice lo siguiente, que las culturas tóxicas generan un 20% de lejanía de los empleados. Ese 20% se va de la compañía, ¿ok? Porque ¿quién quiere trabajar en una compañía cuyo clima es tóxico? ¿Cuánto dinero representa ese 20%? Mira este número, estamos hablando de 223 billones, con B larga, billones de dólares, ¿ok? Ese es el costo del turnover de la gente, del 20%. Entonces, cuando yo tengo una cultura que no me representa, sí, puedo a lo mejor prescindir de algunas personas, pero no puedo prescindir de mis talentos. No, y no puedo prescindir de mis talentos, o sea, hay talentos que me van a interesar mantener, y si yo no los considero, y si estoy haciendo una jugada que en definitiva genere alejamiento, lo que voy a provocar es el derrumbe de la próxima cultura. Entonces hay que tener mucho cuidado como líder de cómo involucro a esas personas y cómo genero un capital cultural lo suficientemente sólido para que la gente que se quede la fomente, y la gente que entre se adhiera rápidamente, y la gente que siente que no la representa tanto le dé una oportunidad a lo menos, ¿no? Que es un poco lo que vamos a vivir nosotros como país. Y yo creo que es muy relacionado con lo que hemos hablado antes sobre este mindset de crecimiento, ¿no? Este mindset que permite que uno abrace los cambios, que está escuchando. Yo creo que hay una palabra clave que tú has mencionado con los CEOs. Cuando yo he tenido CEOs, cuando he trabajado con ellos, a veces que llevan años en la empresa, siempre me sorprende lo poco que escucha a su gente. Sí. Entonces, si hay algunos CEOs que están escuchando y yo quiero pedir a ustedes, si quieren solucionar muchos de sus problemas, empieza a escuchar a su gente. Claro. Y
Y yo he estado con nuevos CEOs que han tomado decisiones de no tomar decisiones por los primeros meses. Claro. Mientras que empiezan a escuchar lo que está pasando, tomando el pulso. Para usar la analogía de un doctor no entra con un paciente y empieza a diagnosticar desde una mirada de la persona. Necesita un análisis, necesita un pronóstico y también necesita escuchar de todos. Porque a veces las personas que están en primera línea tienen un sesgo, un bias, y hemos hablado muchas veces, si tenemos un cerebro, tenemos un bias, que no está hay voces que no están siendo representados, que puede ser muy, muy importante para la organización. Entonces, es muy importante que los CEOs tengan este espacio. Yo trabajando con un CEO aquí en Chile, una mujer que llegó a una organización grande global, ella empezó a almorzar una vez a la semana con grupos de personas. Y dijo, Fiona, es fascinante. Nunca pensé que podía aprender tanto. Estoy fascinada. Me ha cambiado mi forma de tomar decisiones con este almuerzo. Claro. Hay muchos CEOs que sienten que están muy solitarios en el liderazgo. El tema es que yo creo que una buena pregunta es si la soledad se la generan ellos o realmente está dada por una jerarquía malentendida, ¿no? De estar muy alejado del no sé, pues del universo. Y una de las cosas que yo planteo, por lo menos en el modelo de liderazgo que estoy desarrollando, es que el sistema, si representa la cultura, tiene a lo menos 3 aspectos de los cuales hacerse cargo. 3 aspectos, ¿no? Esos aspectos son los que realmente lo van a llevar a considerar aspectos que si no los mira podrían traerle un prejuicio más negativo al final. Uno de ellos es la creación de una comunidad multicultural. O sea, un sistema tiene que tener una representatividad de multiculturalidad hoy día. ¿Okay? Por lo tanto, debe formar comunidades y esas comunidades tienen que estar altamente incluidas, ¿no? Segundo, tiene que tener una conciencia clara de cómo enfrentar las crisis. Por lo tanto, tiene que estar preparado a la complejidad. O sea, un sistema que no tiene en su declaración fundamental, y estoy hablando de una cultura que no tiene definido, predefinido, cómo vamos a funcionar frente a la complejidad, que es, yo diría que es la forma de vivir hoy día, claro, exacto, ¿no? Y si no sabemos cómo vamos a priorizar en crisis, yo creo que también va para el fracaso. Y el tercero es algo que si no le tomamos conciencia hoy día en la amplitud de su palabra, del significado de su palabra, estamos perdidos también como cultura, y es que debemos estar abiertos a la renovación de sostenibilidad, porque hay 2 aspectos de la sostenibilidad. Uno es el aspecto climático, el aspecto de mi producción y mi línea de producción con productos que sean, que más bien agreguen valor al medio ambiente más que lo castiguen y lo destruyan. Pero por otro lado tengo que estar abierto a renovar siempre digamos, no solo mi pipeline de negocio, sino que toda la producción en sí o los servicios en sí, de manera tal de hacer mi negocio sostenible, ¿no? Entonces, mira, las crisis por un lado, entender bien que la cultura nueva, la que se va a imponer o la cultura que vamos a creer, sepa manejar las crisis en complejidad. Segundo, sea capaz de renovarse y respetar el entorno en el que vive. Y tercero, que tenga como base la inclusión de comunidades multiculturales. Eso es la representatividad, porque hoy día, si hay algo que tenemos que escuchar de lo que pasó el domingo y lo que pasó el 18 y el 18 del año pasado, es que la demanda es: yo quiero ser parte si me dejan. Yo quiero ser parte, por algo 8 millones de personas fueron a votar. Quiero ser parte, quiero tener una voz.
Entonces, escúchenme, y eso no es ajeno a las compañías, muy por el contrario, ¿no? Y yo voy a ser la persona que hace las preguntas hoy día, como no tenemos Sí. nuestra audiencia. Yo quiero preguntarte, pensando en lo que pasó en Chile, las personas dijeron, nosotros queremos tener un voz. Se pusieron sus manos arriba y lograron lo que pasó domingo. Si yo estoy en una empresa, ¿qué sugerencia da a mí cuando yo digo lo mismo? Yo quiero tener una voz en mi empresa. Yo lo veo que hay cosas que no está funcionando bien, que hay mejoras que podemos hacer. Yo quiero tener esta voz. ¿Qué sugerencia me darían? A mí me parece que eso que tú dices me pasa que es algo que no se escucha mucho en Chile, en las compañías, ¿no? Y que se escucha de otra manera. Voy a responder a tu pregunta, pero creo que como análisis de la cultura chilena, la gente habla mucho más entre pasillos, que levanta la mano para proponer o proponerse a hacerse cargo de algo. Por distintas razones, no las vamos a entrar en ellas, pero a veces las compañías no tienen la estructura para sostenerlo, otras veces la compañía es demasiado autocrática, entonces no hay espacio para escuchar otras voces, etc. Pero cuando eso sucede y tú tienes gente que tiene idea y quiere, lo más importante es, dependiendo del nivel donde esté esa persona, es romper la primera barrera, que es su jefe y su liderazgo. ¿En qué? En hacerlo parte y socio de la idea que tiene. Y ahí es donde yo diría que el trabajar su gestión por influencia, que lo vimos y lo hablamos, me acuerdo que hace 2 capítulos atrás, es sumamente clave. O sea, yo puedo estar en el punto en que esté, en el nivel que esté, puedo ser no sé, de los viejitos más operativos a los más tácticos, hasta inclusive los más estratégicos, pero si yo no logro tener influencia con mi línea de pensamiento, con el aporte que quiero en los roles claves de la compañía, no voy a ser escuchado. Entonces yo creo que hay que hacerse escuchar y segundo, levantar la mano con una idea y una propuesta que tú puedas ser capaz de aunar gente para que la entreguen. No es de tu única responsabilidad, es de una responsabilidad de generar un equipo, de movilizar y de inspirar porque el beneficio está dado para los otros, ¿no? Y es un beneficio para todos. Entonces aquí siempre pienso yo, la adhesión pasa porque no se trata de mí y mi ego, sino que se trata del beneficio final para todos, ¿no? No, es interesante lo que está diciendo. Yo, no siendo chileno, no quiero criticar, pero hay un tema entre, a veces, cuando trabajamos en organizaciones, hay mucha victimización, ¿no? Hay mucho, pobre mí, mi jefe no hace eso, no me escucha. En vez de decir, ok, yo voy a ser protagonista de mi trabajo, me voy a mover mi círculo de influencia y me voy a hacer una forma. Y yo creo que a veces falta la forma, falta pedir la reunión, pedir la reunión de feedback con clara hechos, evidencia, ideas concretos, ejemplos de lo que está pasando en la competencia, en otras organizaciones, otros lados del mundo. Ser informado para tener un argumento concreto, sostenible para presentar. Yo creo que a veces, siento en los dos lados, a veces los jefes dicen, pero vienen de qué, entran en la queja. Yo puedo escuchar queja todo el día. Sí, entonces, sí. Es como presentar su argumento súper claro y ser escuchado. Sí. Hay una cuestión que es súper interesante que tú ponías arriba de la mesa, que yo la sigo escuchando cada capítulo que hacemos, y es el tema de la aversión al cambio y la adhesión al cambio. Las personas que son más pro cambio, de verdad que tienen ideas y ven soluciones o ven nuevas formas de ser en todo casi. La gente que no es pro cambio, que es más bien aversa al cambio, la verdad que lo que ve son problemas. Si pudiéramos tipificarlo de una manera muy
raya para la suma y medio injusta, a lo mejor tenemos víctima y protagonista en esos dos espacios, ¿no? El tema es que, y yo me he dado cuenta porque me ha tocado acompañar grupos completos que necesitan hacer, que son los grandes voceros del cambio, por ejemplo, unidades de TI, unidades de SAP en las organizaciones, que son los que implementan un cambio masivo, que lo que requiere la compañía es que ellos convertirse en los proveedores de un servicio interno que tiene que funcionar tiquitaca para que los otros se adhieran al uso de aquello. Bueno, el gran problema es que ellos creen que, muchos de ellos creen que el problema lo tiene la compañía y no ellos. Entonces dicen, no, ellos tienen que cambiar y nosotros facilitamos. Y la verdad es que no, si tú no facilitas que el otro se adhieran a tu generación de cultura, a tu cambio, el otro, ¿por qué tendría que hacerlo si está cómodo donde está? Entonces, de a poco va saliendo mucho el rol de víctima, como tú dices, en pequeñas cosas, pero sutiles, sutiles. de lenguaje, sutiles de lenguaje, en que al final ese paper de víctima y protagonista de Freddy Kaufman, yo encuentro que es una joya, que no pasa de tiempo, que es lo más relevante que hay y que hay que siempre mirarlo y verlo, ¿no? Me parece que es súper clave. Sí. Y yo tengo y seguimos volviendo de eso. Claro, sí. Y yo tengo una pregunta para ti ahora, al revés. Ya. ¿Tú llevas cuántos años en Chile? 23. Ya, 23 años, ya. En estos 23 años, ¿cuándo llegaste, Fiona? ¿Qué año? 95. Ya, el 95, o sea... No, 25 años. No, 25 años, sí, el 95, ya. Tú llegaste después de que hubiésemos vuelto a la democracia, llegaste en un momento en que el país estaba creciendo. ¿Qué cambios ves tú sustantivos en esto que ha pasado del 2019 al 2020? ¿Qué cambios ves en la cultura a la cual tú recién entraste a esta cultura? ¿Y por qué será que necesitamos este cambio constitucional nosotros? Desde la mirada extranjera, ¿no? Yo creo que es un tema muy, muy grande. Yo diría, recuerda que yo vine a Chile para trabajar en un proyecto social y yo estaba en el sur de Chile. Sí. Con el pueblo indígena en muchos casos. Yo diría que no hay suficientes cambios en este ámbito, lamentablemente. Pero yo creo que está llegando. Si yo diría, hay una cosa que me incomoda un poquito, no sé si va a ser políticamente correcto o no. Yo creo que a veces hay una intención de hacer las cosas bien, pero la intención termina en el fracaso. Y voy a dar un ejemplo muy concreto. Yo tengo una amiga mapuche, soltera. Por ser mapuche, vivía en la misma población que yo, que una población bastante de pocos recursos. Ella, por ser mapuche, recibe toda la instalación de su casa nuevo baño, nueva cocina, y qué bueno. Mi otra amiga, que es viuda, con 3 niños chicas, que es chilena, no recibe nada. Entonces, es muy importante mirar las diferentes culturas y las diferentes formas de integrar y apoyar. Y esa es una de las cosas que yo veo que necesita mucho más estudio. Es un ejemplo tal vez muy, muy tonto, pero generó incomodidad. Claro, sí. Porque los dos son necesitados. Sí. Y a veces elegir porque el mapuche es como siendo más racista que de nuevo. Sí. Que dijo que tiene un nuevo baño y dijo, mira, pero es como, yo quiero ser yo, no porque yo soy la mapuche y yo estoy la persona que reciba esto. Claro. Yo quiero ser parte integrante de esta cultura. Entonces, pero sí, yo lo veo mucho. Yo veo mucho más voz, mucho de todas las personas. Yo siento que había mucho silencio, mucho queja y mucho silencio.
Y ahora yo veo que hay personas que están saliendo con una voz, con un argumento muy claro, que está saliendo, y eso me emociona escuchar. Y espero que siga, y espero que todas las voces están escuchando. Sí. Y hasta mi querido población sordo. Porque ese lo veo que ahora por lo menos ellos están recibiendo. Cuando yo llegué a Chile, ellos nunca tuvieron nada, nunca había lenguaje de señas en ningún. Yo recuerdo hace 23 años, una pareja sorda, una profesora sorda que trabajó conmigo, se fue a casar en la registro civil, a hacer la parte del registro civil. Y la persona que estaba casando a ellos no permitió que su marido usara el lenguaje de señas. Ella no hablaba. Y insistió que él trataba de hablar. Y mi amiga, que es sorda, pero usa el lenguaje de señas y puede hablar, miró a su marido, futuro marido, llorando, tratando de hablar en una situación muy incómoda para casarse. Y recuerdo que llegó a mi casa llorando y dijo, menos mal que era un trámite, tenemos nuestro matrimonio en la iglesia donde él puede usar lenguaje de señas y va a hacer. Pero 23 años, no es poco que una persona no puede ser casado. Sí. Entonces yo lo veo, hay mucho en términos de innovación, de diversidad, hay mucho que ver. Me encanta que por lo menos el metro ya tiene ascensores, sí. Y que todos tienen un lugar en esta sociedad, y eso me encanta. Sí. Bueno, yo creo que con eso, o sea, yo creo que el deseo es que eso nunca vuelva a suceder, que no dejemos esto a ese criterio que la frase más típica y cliché del mundo, ¿no? El sentido común debe aplicar, y resulta que es el menor de los sentidos. Sí. A esa persona que trabajaba en el registro civil, o sea, deberían realmente darle una clase de ubicación, porque es posible que ese tipo de cosas pasen, pero pasan, ¿sabes qué pasan? Porque las reglas tan rígidas no ayudan a la expansión del conocimiento y de la aplicación de tu propio criterio. Y nosotros en eso tenemos mucho que aprender como país. Pero bueno, Dios quiera que todo esto sea para mejor. Y vamos, un pase adelante. Eso. Y recuerda que lo que dijimos, ¿no? Sobre los cosas positivas. Sí. ¿Tenía una cita para cerrar o no? No tengo hoy día. Ay, yo tenía una que estuve buscando, pero sí. nada muy así como del otro mundo. Espera un segundo, que la tenía aquí. Y lo mandamos un saludo a Jorge y Raúl, sí. Pablo y todos los que van a escuchar después, que te echamos de menos. Sí, absolutamente. Y nos vemos el próximo martes a las 6. Sí, mira, esta es una cita de Gandhi que dice lo siguiente, dice, ninguna cultura puede vivir si no trata, perdón, la voy a traducir, ninguna cultura puede vivir o sobrevivir sin, if it attempts, claro, si trata de ser exclusiva, ¿ya? O sea, no culture can live if it attempts to be exclusive. Entonces, hoy en día, más que nunca, lo que tenemos que hacer es incluir, donde haya la más alta representatividad, escuchar a todas las voces sentados a la mesa y entender que, como lo dice un amigo querido Juan Vera, que los pares improbables sentados en una mesa también pueden sacar buenos resultados, ¿no es cierto? Exacto. Ya, mi gracias, Claudia. Gracias a todos bien, chao. que van a escuchar.